Bienvenidos a Alimentos y Emociones Podcast. Comer es inevitable. ¿Cómo comer para saciar mi apetito? Es una elección. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, de la relación emocional que tenemos con los alimentos y cómo satisfacer uno de los impulsos más fundamentales que tenemos en nuestra vida, nuestro apetito. Hola. El día de hoy estoy súper contenta de tener con nosotros a la doctora Otilia Perichart para hablar sobre la conducta alimentaria en el embarazo. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos del Ibero, tiene una maestría en Nutrición y Promoción de la Salud por Simmons College, un doctorado en Ciencias de la Salud por la UNAM. Es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Perinatología, coordinadora y profesora de la Maestría en Nutrición Clínica del Instituto Nacional de Salud Pública e INPER, y es profesora de pregrado en TEC Ciudad de México e Ibero Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Academia Nacional de Medicina, nutrióloga registrada de la Academy of Nutrition and Dietetics y es una querida compañera de Nutrinetas. Si la quieren seguir, síganla en sus redes sociales por Twitter en @operichart. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy en Alimentos y Emociones Podcast. Estoy súper contenta de tener a una nutrineta querida aquí conmigo. Hola, Oti, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Claudia? Hola, muy feliz de estar aquí. Qué Gracias. bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El día de hoy vamos a hablar de embarazo, o sea, y como todas las conductas alrededor del embarazo, y pues qué mejor que la super experta. Oti, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿por dónde empezamos a atacar el tema de embarazo? Por donde Oye, sea. pues por la importancia que tiene la nutrición, ¿no? Desde que uno se va a embarazar y durante toda la etapa intrauterina, porque mucha gente igual piensa que esa importancia pues es para la mamá en ese momento y para que el bebé se desarrolle bien, nada más. Pero este concepto de programación fetal es muy importante, ¿no? O sea, la nutrición tiene bueno, el estado nutricional, ¿no? Tanto la dieta como las reservas, que tengas un peso saludable, que tengas buenos niveles de vitaminas y minerales, buenas reservas. Si entras así a un embarazo, eso te puede modificar el riesgo a enfermedades en el bebé a largo plazo, o sea, en su adolescencia, en su adultez, solamente porque tu etapa, estos 2 primeros años de vida, que es desde la concepción hasta estos 100 primeros días, que es desde la concepción hasta los dos primeros años de Mil. vida, 1000 primeros días, 1000 primeros días de vida, que es desde la concepción hasta los 2 primeros años de vida, exacto, puede modificar tu riesgo. Entonces la nutrición es fundamental. Sí, súper, súper importante. Yo creo que también como verlo desde el punto de vista, o sea, es como no querer así. Me choca como la medicalización total del embarazo. No me gusta, porque finalmente también es una etapa como normal de la vida, ¿no? No todas las mujeres se van a embarazar, pero sí es algo, pues, que pasa, ¿no? ¿No? Entonces, pero sí también es como una etapa de bastante riesgo, pues, o se puede convertir en riesgo. ¿Por qué? O sea, por qué se considera como de tanto riesgo y qué es lo que tendríamos que estar cuidando? Pues nutricionalmente Pues y otras nutricionalmente cosas. hablando, si hablamos como dentro de este espectro de 1000 primeros días, por ejemplo, desde la madre hasta que nace el bebé, o estos primera etapa postnatal, pues hablar de peso saludable es muy importante. Que esto quiere decir, no se recomienda bueno, aumenta el riesgo de ciertas complicaciones el tener obesidad antes del embarazo o tener diabetes antes del embarazo, ¿no? Sí. O tener factores metabólicos alterados, que el metabolismo alterado, pues ya va a tener recordemos que el metabolismo son todas estas reacciones para utilización de nutrimentos, y todo esto va a afectar al bebé porque la madre le pasa los nutrimentos al feto, y que haya una alteración en la insulina, una alteración en la utilización de glucosa, eso va a afectar a cómo crece el bebé o a cómo utiliza los nutrimentos el bebé. Entonces, quisiéramos mantener un control metabólico adecuado, y esto es presión arterial, esto es glucosa, esto es incluso estado de vitamina D,
además de un peso saludable antes de embarazarse, que también si nos vamos al otro extremo, sería, por ejemplo, tener bajo peso corporal o índice de masa corporal o iniciar un embarazo con anemia, ¿no? O iniciar con deficiencia de vitamina D o con cualquier otra deficiencia en consumo o que ya se vea en alguna reserva, ¿no? Entonces, eso no lo queremos. ¿Por qué? Porque va a ejercer, pues, más complicación que la que el mismo embarazo puede ejercer de forma natural. El embarazo es un estado de anabolismo, ¿no? De síntesis, de crecimiento y de estrés, podríamos decir, ¿no? Sí. Es un estrés extra a la mujer y al cuerpo para lograr generar a otro ser, muy natural. Pero no queremos tener esos estresores externos que van a hacer que esto pueda no desarrollarse de la manera más óptima, ¿no? Oye, fíjate, ahorita pensaba en dos cosas. Uno, o sea, el estrés que es cuando estás embarazada, que tan fácil, o sea, pasa el aire y te da como una gripa, ya sabes, y andas como en un estado inmunológico, o sea, realmente bajo, ¿no? O sea, te puede dar una infección urinaria también o sea, por cualquier cosa. Sí, es ese estado así, ¿no? De De inmunidad. susceptibilidad, ¿no? Claro. Y también estaba pensando en lo que decías hace rato como de programación fetal, porque finalmente, o sea, para tú ser una mujer que va a tener como una mejor capacidad de poder también tener un hijo viable o al que tú le puedas dar como más, ¿no? Pues tú también tienes que haber sido un bebé, pues, que tuvo la mejor oportunidad desde su misma vida, o sea, que es un círculo, o sea, ¿no? Es el ciclo de la vida. Y es que Exactamente. cada vez más se habla de eso, de que nos deberíamos de estar enfocando tal vez en la nutrición de la mujer adolescente, ¿no? Sí, Cuando claro. hablar de nutrición en el embarazo es hablar de una buena nutrición en la mujer en edad reproductiva y es hablar de una buena nutrición de cuando naces, postnatal, ¿no? Y es hablar ya incluso del papá también, ¿no? Que dice, Ándale, y bueno, ahí yo creo, esta nutrición ya de la pareja para tener ciertos resultados que apenas se está estudiando, no se sabe demasiado, pero pero creo que es me parece básico, ¿no? muy Porque fíjate, importante. yo cuando empecé a dar clases de ciclo de la vida era así como empezabas con el embarazo y punto. Separado, como una O sea, entidad y yo, aparte. a mí eso no me cuadraba, ¿sí me entiendes? Porque yo decía, a ver, ¿cómo es posible que vas a empezar a hablar del embarazo? O sea, ¿y la mujer qué? O sea, que llegue como sea, ¿sí me entiendes? Al embarazo, o sea, así nada más que se apersone y ya, ¡pum!, estoy embarazada y no importaba cómo estaba antes. Pues no, y ahora también me encanta que también sea, ¿sabes? Esta parte de, bueno, el papá y la calidad del esperma del papá y lo que comió el papá también tiene obviamente que ver enormemente en esta parte que también de programación fetal del bebé, ¿no? Pero bueno, vamos ya, y ya también Jennifer Legorreta y Ameyali también Rodríguez estuvieron hablando padrísimo de diferentes temas en estas etapas. Y por eso siempre me parece como súper importante empezar con la mamá, o sea, con la mujer en general, cómo alimentarte. Pero ya en sí, o sea, en el embarazo, ok, vamos a ver, nutrición, así, ¿qué Nutrición. es lo más importante? Pues nutrición, primero hablaríamos de energía, tal vez, ¿no? Sí, Energía, sí requerimos una energía extra en el embarazo, pero pues no es comer por dos, ¿no? sí. A veces se decía, bueno, pues tengo otro ser, pues puedo comer lo que sea. No, realmente el costo energético del embarazo son 340 kilocalorías en el segundo trimestre y 452 en el tercero. Entonces, pues 300 calorías realmente no es demasiado, ¿no? Y eso Ajá. es lo que cuesta el embarazo en sí. Y la proteína, algunas necesidades de nutrimentos están aumentadas, como la proteína, Uh-huh. que aumenta más o menos en segundo trimestre unos 10 gramos al día y en Ajá. tercer trimestre unos 30 gramos al día. Entonces, tenemos que sí necesitamos más proteína, pero también habría que considerar que en general la población consume más proteína de este requerimiento mínimo, ¿no? No Sí, es que pero eso tampoco sea de... nada más como para señalar, o sea, esos 10 gramos extras en el segundo trimestre del el más o menos aproximado que se recomienda de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Sería 0.8, ajá, es 0.8 gramos por kilo en el adulto y en el embarazo incluso se puede calcular como 1.1 Ok, gramos por kilo.
Y Entonces, entonces con eso eso te cubre. llevaría 60 gramos, así un aproximadísimo, estoy hablando, A ¿no? veces comes de más de eso. No es que Sí, tengas que, porque entonces luego se presta a que polvo de proteína, ¿no? Porque estoy embarazada. Pues no, no, con un patrón de alimentación normal, saludable, cubres esa energía, cubres esa proteína e incluso cubres las necesidades de micronutrientes, ¿no? claro. Pero bueno, y entonces ya esa es como energía, proteínas, y luego nos vamos a qué otras cosas también tenemos que Micronutrientes estar. tal vez, ¿no? En donde sí, por ejemplo, se requiere la suplementación de algunos micronutrientes de forma rutinaria. ¿Cuáles son los que para todas, en todas las circunstancias, se requiere? Hierro y ácido fólico. Sí. Ahí sí, la OMS es muy clara, ¿no? Entre 30 y 60 miligramos al día de hierro elemental y 400 microgramos al día de ácido fólico. Pero Pero ese hierro es así como siempre, ¿no? Puede estreñir a la hora de que te lo suplementas. puede haber efectos secundarios, hay mujeres más sensibles, estreñimiento, náusea, o sea, que haya intolerancia al hierro oral. Y también la OMS recomienda, o sacó unas recomendaciones en 2016, en las nuevas, en donde dice que se podría hacer una suplementación intermitente. Para estas mujeres con intolerancia pues, al consumo de hierro oral, dice pues que lo hagan una vez a la semana, Ujú. 120 miligramos. Entonces te tomas los 120 de un jalón en lugar de estarte Y entonces tomando. tomas también el fólico 2.8 miligramos. Entonces solamente es una suplementación semanal que parece que sí reduce, pues lo que se reduce que es la anemia por deficiencia de hierro y el bajo peso al nacer y defectos del tubo neural, que el ácido fólico sería desde antes del embarazo, ¿no? Sí, Eso sí, ya lo porque platicaron también con Jennifer, ¿no? Pero sí. desde antes del embarazo se recomienda el ácido. Pero bueno, ahí también esa suplementación también entonces sería diferente porque también estamos como acostumbrados a que, ¿sabes? Pues voy y me tomo un suplemento de X que compro en la farmacia para el embarazo que ya contiene como todo. Entonces, si soy también como súper sensible, pues no me puedo tomar un suplemento de ese tipo, ¿verdad? Que aunque viene con todo, me va a estar como quizás alterando gastrointestinalmente o me puede estar dando, no sé, estreñimiento o algo así, ¿no? Por También el mismo fijarte en la hierro. dosis, porque hay suplementos que tienen 60 miligramos, que es alta dosis, pero no Sí. se requiere 60, con 27 puede ser que sea suficiente, o sea, o es Ujú. la recomendación 27, 30. Entonces también fijarse, porque tal vez requiero nada más el suplemento mínimo indispensable, y para qué me estoy tomando diario 60, Sí. ¿no? Que también no nos fijamos después. Como que yo pienso que ha habido una era de el multivitamínico, como si fuera una entidad. Sí. Pero el multivitamínico, pues es uno de otro, son totalmente distintos. O sea, cada uno trae una receta de nutrimentos muy distinta. Y entonces yo hablo mucho de la suplementación individual de micronutrimentos. O sea, Sí. ya no hay de sí multivitamínico o no. No. Hay multivitamínicos que tienen 60 de hierro, hay otros que tienen 30, ¿no? Hay uno que tiene 400 microgramos de ácido fólico y otros tienen 1 gramo. Y otros tienen Híjole. el 100% de la recomendación de otros micros y otros tienen el 200 o 300%. O sea, no para todas es todo, ¿no? Oye, te cuento lo que me pasó a mí cuando me fui a mi incapacidad del IMSS, ya sabes, y aparte añosa la mamá, entonces, ya sabes, pues me mandaron a todos lugares habidos y por haber y la doctora, entonces se me queda viendo en mi primera cita y sin ningún análisis del laboratorio me dice, pues te vas a tomar este suplemento, ¿verdad? De hierro, 200 miligramos en la mañana y 200 en la noche. Y entonces, o sea, ¿sabes? Me acuerdo que le escribo a Esther Casanueva y le digo, oye Esther, me vio cara de mensa o me vio así como, ya sabes, ¿Qué quiso hacer? 20 creía que tenía miligramos. yo el ojo Le así quiso como dar para 20 el... miligramos, yo creo, 20 No, nada eran más. 200 los que me Lo dio. que ha de haber querido dar, se hizo bolas de la unidad, yo creo. No, 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 o sea, sí, pero, o sea, sí, yo dije, no, pues esta no quiere que vaya al baño yo nunca más en la vida, ¿no? O sea, entonces también aguas, ¿no? Con ese tipo de Sí. recomendaciones. Sí, como dices, tal vez se equivocó, pero no se equivocó, o sea, eran 200 No, y sí te lo dijo, claro, sí te escribió. 400 miligramos de hierro, dices, pues, ¿qué tengo, no? O sea, yo tenía una hemoglobina de 14, ¿no? O sea,
No, no había ni siquiera. Era nada más lo preventivo, exacto, o sea, no Sí, aplicaba entonces ahí para también fue, a mí Esther me dijo, ¿sabes qué? Pues tómate esa tableta de 200 una vez a la semana y ya, o sea. Entonces, para mí siempre aprovecharlo así ya. ya con eso era suficiente estreñimiento de todas maneras, ¿no? Con esa toma, pero ese tipo de cosas pues también suceden, ¿no? Con estas suplementaciones, entonces sí me gusta esta idea de como suplementación individual, ¿no? Porque aparte unos van a traer, por ejemplo, hay ciertos nutrimentos críticos, que el siguiente sería calcio. Calcio, pues necesitamos más o menos 1000 miligramos al día, ¿no? Yo hablo como si yo estuviera embarazada, no. Necesitan las mujeres embarazadas 1000 miligramos al día y 1300 si es mujer embarazada adolescente. Pero lo que se ha visto los estudios es que una suplementación con dosis mayores de 1.5 a 2 gramos en mujeres que tienen bajo consumo de calcio, solo en las que tienen bajo consumo de calcio, hay prevención de preeclampsia de una manera importante. Entonces también la OMS lo recomienda para mujeres que tienen alto riesgo a desarrollar preeclampsia, que es una enfermedad hipertensiva del embarazo, una enfermedad vascular placentaria, que consuman esta suplementación en mujeres que no se alcance, digamos, con la dieta. Entonces, eso es una recomendación también muy importante, pero es individualizada. Tampoco es de a todas les doy 2 gramos. Claro. Porque si alguien ya tomaba o consume 1 gramo, pues te estás yendo a 3 gramos y es muchísimo, ¿no? Entonces, y eso ahí también sería, por ejemplo, tal vez si ya tenías riesgo o tu mamá tuvo riesgo. Por ejemplo, antecedente de preeclampsia en la familia, o que tengas obesidad, que tengas diabetes, que seas edad materna avanzada o adolescente, que tengas enfermedad renal, obesidad, diabetes, pues muchísima gente, ¿no? O sea, claro. Sí, el riesgo sí es, si ves la población, a muchísimas les aplica ese riesgo, pero el punto importante será el consumo de lácteos ahí. Oye, ¿y ácidos grasos esenciales? De ácidos grasos. Ok, importantísimos, omega 3. Sí. Específicamente el DHA. El DHA es un ácido graso omega 3 que participa de manera muy importante en el desarrollo de la retina y neurológico del bebé. Y en tercer trimestre se acumula en esos tejidos. Sí. E incluso tú ves las concentraciones de DHA maternas bajan en tercer trimestre. O sea, se aumenta mucho su utilización al final del embarazo y es muy importante. Y lo triste es que nuestra dieta es muy baja. Claro. En DHA y en omega 3 en general, ¿no? Entonces, la recomendación de omega 3 en general, que incluiría también ácido alfa-linolénico, ajá, además de fuentes marinas de la dieta, donde está EPA, DHA, es de 1.4 gramos al día. Pero DHA, si somos así como muy sobre DHA, que es el más esencial, la recomendación es que se consuman al menos 200 o 300 miligramos al día. O sea, el lograr comer 200 o 300 miligramos. ¿Esto cómo se hace? Pues en las guías clínicas se maneja como consumir pescado grasoso unas 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, aproximadamente 350 gramos a la semana de pescado grasoso. Es como una recomendación muy práctica para tener omega 3 ahí, digamos. Pero si no te los vas a comer, o sea, yo por ejemplo soy cero pescado, o sea, a mí no me gusta mucho el pescado. Entonces es también estar buscando la suplementación y entender. Pero también aguas con la dosis, porque en los omega 3 se usa mucho esta dosis farmacológica de 1 gramo, 2 gramos, ¿no? Sí. En donde hay hipertrigliceridemia severa y se les da 1 gramo, 2 gramos. Entonces aquí no es eso, no ha demostrado ningún beneficio. Lo han estudiado hasta el cansancio y no hay beneficio. La única cosa que quieres evitar es que, como tenemos consumos bajos, solo queremos asegurar que haya ahí disponible para lo que se va a usar. Y para eso, solo 200 o 300 miligramos de DHA, que también algunos suplementos existen con 200 o 300 miligramos. Pero entonces tenemos que ver, yo tengo que tomar DHA, pues entonces voy a escoger el multivitamínico que tenga esas dosis. Sí, claro. Y ¿no? Si no, entonces, pues individual. Ajá, o a mí me prescribieron calcio. El calcio no lo vas a encontrar en el multivitamínico más que 200 miligramos o poquitito. Entonces necesitas tomar aparte calcio. Claro. Claro, pero lo mismo. O tu gramo o tu dependiendo, pero entonces ahí ya va, multivitamínico de tal tipo, con qué dosis de hierro, con qué dosis de ácido fólico y con qué dosis de DHA o si tiene o no DHA. O sea, ahí van varias decisiones. Oye, y por ejemplo, depresión posparto y DHA. No sé mucho al respecto.
pero así según yo, de revisiones, no se ha demostrado, han estudiado más al bebé según yo. Ok. Esta parte de desarrollo cognitivo posterior, sí, ¿no? O de, bueno, sí, y visual también, posterior, ya en escolar, sí, y no se ha visto una mejoría, así que sea consistente. Hay algunas revisiones que ven una escala medio mejor en el suplementado, ¿no? Uno de los apartados de cognitivos se ve, pero no hay algo contundente que haya mostrado. Okay. Ahora también los estudios varían mucho en dosis, mezclan unos de bajísima dosis con unos de altísima, entonces no se sabe muy bien, ¿no? Yo creo que con lo que sabemos ahorita, nada más garantizar que haya ese aporte, ¿no? Es que finalmente si garantizas ese aporte, pues también tienes mayor probabilidad de tener una mejor reserva tú también posterior, ¿no? O sea, que pueda también ayudar. Y bueno, sí, finalmente... vas a estar mejor que los otros, es sí, que vas a estar como te debería ir. Sí, es exactamente. Oye, y la otra, bueno, es, o sea, yo creo que también tenemos que hablar de la vitamina D, La obviamente. Vitamina D es fundamental. O sea, la vitamina D tiene ahorita una relevancia importantísima. Ya habló Jennifer, o bueno, ya exploraron ustedes el tema muy a fondo. Y en el embarazo hay mucha deficiencia. O sea, de hecho, en México sí se sabe que en mujeres en edad reproductiva el 39% tiene deficiencia de vitamina D. Híjole, es que es terrible, ¿no? Y si lo ves, no nada más deficiencia, sino insuficiencia, es mucho más. Entonces, sí está grave, la verdad. Creo que podemos hacer bastante al respecto, como evaluando, ¿no? Hacer cultura de que es algo que tenemos que evaluar al inicio del embarazo. Sí. A fuerza. Y desde antes, como decía Jennifer, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Pues, la edad reproductiva, porque va a tener ciertas implicaciones, ¿no? Claro. Hasta también, ¿cómo se llama? En el embarazo, porque aparte en el embarazo se ha visto que un poco puede aumentar. Hay medio controversia, pero se ha visto que medio aumentan las concentraciones, pero sí, porque placentariamente incluso también se sintetiza y aumenta la absorción, o sea, como que hay ciertos mecanismos que la quieren aumentar. Pero hay muchos factores que la afectan también. Entonces, el otoño-invierno la afecta. La obesidad afecta las concentraciones. Claro. Entonces, es importante... Algún estado de inflamación, o sea, el que sea, ¿no? También te las va a afectar, o sea, no sé. Sí. Y más que hablar solamente de metabolismo mineral óseo, de salud ósea, que también va a tener su rol, porque obviamente está sintetizando esqueleto, ¿no? Este tejido óseo. Es hablar de, como tú dices, o sea, estás hablando de inflamación, estás hablando de salud metabólica, estás hablando de respuesta inmunológica, estás hablando de muchas cosas en donde participa la vitamina D. Y sí se sabe que concentraciones menores a 20, y en algunos casos han visto menores a 30, aumentan el riesgo de preeclampsia, muchos estudios, y también el riesgo de diabetes gestacional, muchos estudios que la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de esto. Y la suplementación, entonces, ahí hay muchísima controversia porque las recomendaciones a nivel mundial varían. Sí. Entonces, es como que nadie se pone de acuerdo y se le ha tenido miedo a la vitamina D. Sí. No sé, pero las recomendaciones sí están bajas, o sea, la OMS recomienda 200 unidades internacionales, cosa que en México también. Y eso no puede ser, o sea, es así definitivo, es muy baja. O sea, de acuerdo a los estudios que hay, esa yo creo que va a tener que cambiar pronto, esa recomendación. Si nos vamos a Estados Unidos, hay 600 unidades al día para embarazo, como un embarazo normal, sano, 600 unidades al día, lo cual puede ser adecuado si todo está bien. Pero si no... Pero si no, 600 no. Ajá. Entonces, si estás entrando con un estado ya de insuficiencia o de deficiencia, o menos de 30 o menos de 20 nanogramos por mililitro, quiere decir que tenemos que suplementarnos con más. Claro. Yo diría ahí preventivo, pues mínimo 1000, y si no 2000 unidades. Ahora, el Colegio de Ginecobstetricia de Estados Unidos dice 2000 unidades se ha visto seguro en el embarazo. ¿Y te los tomas desde el principio, tú dices? O sea... Depende de dónde veas la deficiencia, pues cuando veas la deficiencia. Pero bueno, imagínate que no... desde el principio.
Imagínate que no ves ninguna deficiencia porque no lo mides, o sea, ¿sabes? Por lo menos entonces, si no vas a medir, mínimo dar 600. Sí, O sea, pero mínimo, a nada todas, más para mantenerte, o sea, durante el a todas. embarazo. Y es Sí, que eso sí, me es parece muy también importante. importantísimo. Oye, fibra, que Fibra, luego también se queda como en el olvido, ¿no? O sea, es así como no, que, y una de las principales quejas, ¿no? O síntomas negativos en el embarazo es los gastrointestinales y el estreñimiento es uno de ellos, ¿no? Entonces la fibra claro, juega un papel fundamental junto con la hidratación. Pero si nosotros vemos un patrón de alimentación saludable del cual no hemos hablado, pero es así es, ahorita saludable, hablamos de eso. un patrón saludable como lo veríamos en cualquier etapa del ciclo de la vida, ahí sí, Sí, se aplica para todos, en el embarazo igual. O sea, es claro, más frutas y verduras, incluir leguminosas y granos, que incluya pescados grasosos, eh, que tengas grasas, buen aporte de grasas saludables con fuentes monoinsaturadas, o sea, aguacate, semillas, canola, oliva, no sé. Carnes que no sean más rojas, sino más blancas y mucho pescado, lácteos, ¿no? En general las guías hablan de 2 a 3 raciones de lácteos, bajos o moderados en grasa al día, entonces sí, lácteos y fibra, pues entonces ahí cubrirías. Si tú comes un patrón de alimentación así, claro. no tienes ningún problema. O sea, si te Pero lo estás que pasa comiendo es tus que tienes frutas, que tus comer verduras y frutas, verduras, granos, granos enteros enteros, sí. y leguminosas, ¿no? O sea, Sí, y lo estás incluyendo todo, o sea, también, ¿no? Eso me exacto, parece también súper importante. exacto. Y ahora el temonón, ganancia de peso. Hay una cantidad de mitos. Sí, ¿verdad? Hay muchísimos mitos, porque todavía se sigue oyendo, ¿cuántos? 9 kilos. Sí, Es así como que alguien te dice, no, es que ya llevas 10, no, es que ya es demasiado. ¿De qué depende la ganancia de peso? Va a depender mucho del peso con el que inicias el embarazo. O sea, la ganancia de peso depende del índice de masa corporal, que es esta relación peso-estatura. Entonces, si tú inicias el embarazo con un peso normal, la ganancia de peso recomendada es entre 11 y 16 kilos. Cosa que a todo mundo se le haría es mucho. no, aterrorizante, ¿no? Porque es como este tema de, o sea, híjole, ¿cómo voy a subir esa cantidad de peso? O sea, y eso también, a mí me gusta muchísimo trabajarlo, ya sabes, desde el aspecto emocional, o sea, como vas a subir de peso, punto, o sea, es Porque es el normal. bebé, ¿no? O sea, pues, sí, Así es, o sea, no es, no te estás poniendo a dieta, ¿verdad? O sea, estás ni embarazada. estás subiendo involuntariamente, ¿no? En 9 meses 16 kilos, Así como si es, fuera de que no hiciste, no pasó nada en tu vida más que comer y subiste 16 kilos. No, pues eso claro. sí, ya grave, ¿no? En un embarazo no, o sea, realmente eso es lo normal y lo adecuado. En un embarazo con peso bajo, y eso es muy importante porque ve que el cuerpo tiende al equilibrio. Entonces, si tú empezaste con un peso bajo, puedes deberías ganar entre 12 y 18. 18. Claro, ¿Por qué? Pues porque empezaste bajo. sí, Entonces, necesitas recuperar más. Y los que empiezan con obesidad es entre 5 y 9 kilos. que también Entonces, puede mínimo ser con difícil de obesidad. lograr. Sí, pues mira, en general, si tú estudias un grupo de embarazadas, así sin que hagas nada, siempre se va a ver más tendencia a eso, ¿eh? O sea, en obesidad van a ganar menos y en las normales más. Es como que lo normal. Ahora, ese es como ver la ganancia al final, pero a nivel clínico o práctico, ¿cómo puedo yo ver cómo voy, no? Pues Claro, también es una parte de velocidad de ganancia de peso. Y la velocidad es muy importante porque es lo que nos va a permitir ir viendo sobre la marcha cómo va la ganancia de peso y entonces decir, oye, no, pues está acelerada tu ganancia o está lenta o vas bien, ¿no? Y esta ganancia también depende, son kilos por semana o gramos por semana, entonces tenemos que en obesidad por semana, en segundo y tercer trimestre. Primer trimestre podemos decir que no se gana, ¿no? ujú. Hay quien Eh, sí gana un poco y hay hay que quien ganar baja mucho, porque se la hay unos pasa que vomitando. bajan. La verdad es que se ha visto que lo que se llega a reportar es entre 500 y 2 kilos, pero no quiere decir que eso sea adecuado. O sea, realmente puedes no ganar, ¿no? Claro, Lo único que sí es
si tú tienes obesidad, en segundo y tercer trimestre deberías estar ganando aproximadamente 220, entre 180 y 280 gramos por semana. Esa es la velocidad. Y aquellas con peso normal deberían estar ganando entre 350 gramos y 500 a la semana. Entonces, ahí sí hay una variabilidad, ¿no? Si tienes un peso normal pregestacional, entonces puedes ganar de a medio kilo a la semana, o un poquito menos. Pero si tienes obesidad, menos de 300 gramos a la semana. Sí, pero también, o sea, imagínate esa sensación así de o sea, ¿cuántas mujeres no se embarazan y están, o sea, con el pánico de cómo vas a subir medio kilo por semana, ¿verdad? O sea, Sí, pero en los imagínate, últimos el segundo y 6 tercer meses del trimestre, embarazo. ajá. Entonces, es una recomendación que en varios estudios pues, han documentado, estos son recomendaciones de Estados Unidos, del Instituto de Medicina, y varios estudios se han documentado que el ganar por arriba de lo que se dice en estas tablas o estas recomendaciones puede llevar a tener un recién nacido grande para la edad gestacional o se puede asociar a más cesárea o a más enfermedades hipertensivas, y alguien que gana por debajo de estos rangos puede llevar a un pequeño para la edad gestacional, un bebé más pequeño de lo que debería haber crecido, digamos. Pero, y también algunos han visto con diabetes gestacional, otros no. Ahora, hay controversia, sí, con estos lineamientos. Hay gente que dice que ha visto en sus análisis que no se asocia. Entonces, pero saber cuál es la ganancia adecuada de peso, no tenemos muchas referencias grandes de mujeres sanas seguidas por mucho tiempo y esta es una buena referencia. Entonces, claro, sí, ahorita sí se utiliza. Y algunos dicen que en obesidad mórbida, es decir, si tienes un índice de masa corporal, pues ya más de 35 o de 40, que incluso perder peso puede ser. La verdad es que, aunque hay estudios aislados, no se recomienda por lo menos la pérdida. Claro. Perder no, y generalmente sí se recomienda ganar. Aunque finalmente no es que pierdan de peso, pero como tú dices, o sea, las obesas tienden a subir menos, las mujeres con obesidad, perdón, tienden a subir menos. Pero también, ¿cómo se llama? Ahí hay una situación en donde quizás, a mí me ha pasado con pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, que están obesa, que tienen obesidad, y entonces a la hora de que las ayudas a comer mejor, hay una como ajuste en el peso, pues. Y bueno, entonces eso se refleja muchas veces como una pérdida de peso. Y entonces dices, bueno, tampoco las estás poniendo como a dieta para bajar de peso. Pasa mucho en el primer trimestre. Sí, exactamente. El reajuste en el primer trimestre se llega a ver como una pérdida de peso ahí, el ajustito. Pero después lo importante es que en segundo y tercero, que es donde está viendo el crecimiento importante, haya una tasa. O sea, sí estés ganando, ¿no? Porque eso hablaría de un bienestar materno-fetal. Ahora, ¿qué pasa a veces con líquidos? O sea, a veces que estás reteniendo muchísima agua y estás ganando kilo semanal y no es real, ¿no? O que de plano no está ganando peso la mamá y por alguna razón sí está comiendo bien. ¿Cuál sería el indicador siguiente a decir, oye, ganancia de peso no está tan real o está rara? Pues el crecimiento fetal. Claro. O sea, sí es importante que con el médico, ya sea el médico materno fetal, que sea el que está siguiendo un ultrasonido especializado para ver el crecimiento de los segmentos, pero sí, el peso estimado fetal o la circunferencia abdominal fetal me van a hablar de cómo está creciendo el bebé. Entonces ahí sí ya, bueno, ok, la ganancia de peso está rara, o hay pacientes, enfermedad renal crónica y embarazo, hijo, la ganancia de peso es rarísimo, es difícil evaluarla, pero tenemos el crecimiento fetal que nos va a permitir ver cómo va ese desarrollo, ¿no? Perfecto. Otro tema que también así me parece así como importante, los extremos, los extremos de edades, o sea, embarazos adolescentes versus embarazos con mayor edad, o sea, ¿qué tanto yo creo que de embarazo adolescente se conoce mucho más y de las necesidades obviamente de crecimiento de esa niña si todavía no ha terminado de crecer, ese tipo de cosas. Y bueno, después nos brincamos a qué pasa con todas las mujeres que también ahorita se están embarazando porque están, ya sabes, avanzando en sus carreras, dejando la maternidad para mucho más tarde, posponiéndola. Y nosotros las añosas. Ah, sí. Las añosas, así es. Nosotras las añosas. Nos llaman las añosas.
O sea, ¿qué tanto se conoce de las necesidades que tenemos, así, sabes, quizás mayores o no, de Pues yo creo que diferentes no se sabe nutrimientos? tanto en necesidades, pero lo que sí es más riesgo, ¿no? Sí hay más riesgo, pues, de muchas complicaciones mientras más edad materna avanzada. No, Desde y también, o sea, genética, síndrome de Down y todo, pero si quitaras esa parte, ¿no? O sea, dijeras, bueno, que ya ahí no no, se sabe, yo vamos a creo. eliminar esta parte, o sea, como que hay hay un hoyo medio oscuro Ahí hay un todavía. hoyo, fíjate, sí. E incluso ya ahorita hay mujeres, pues, hasta de 40, Sí, que igual puede ser distinto, ¿no? Sí se podrían comparar distinto y es algo que se podría estudiar, pero yo no he no, y visto. hay mujeres más grandes, o sea, No, bueno, tú me contabas. más grandes todo. Yo los tuve a los 42, o sea, 41 y Yo 43. 39, pero sí. Ahí le Ah, estás rascando al tigre, ¿verdad? ahora sí, Pero sí. Pero hablan de los 35, ¿no? sí, La exactamente. diabetes gestacional es mayor a 25. Es Wow. riesgo. Ya es factor de riesgo. Pero bueno, sí, o sea, edad materna avanzada es todo, tienes más factor de riesgo, más de 35, y eso es muy común ahora porque el estilo de vida pues, ha cambiado. Muchísimas mujeres nos esperamos a posterior tener hijos y eso va a seguir. Sí. Entonces, habrá que ver cómo es el estado nutricio, cómo afecta el estado nutricio de estas mujeres, ¿no? Yo De creo que manera. hay bastante yo creo que ahí hay como un área de oportunidad de estudio y de investigación, me parece interesante, porque sí, yo creo que ese segmento del mercado está La creciendo. adolescente embarazada, hay poquitito, o sea, se sabe mucho de las necesidades, pero no tanto de qué factores, cómo hacerle para que le vaya mejor, o sea, como intervenciones para que le vaya mejor, o cómo resolver esta complejidad de la vida de una adolescente embarazada, que son factores sociales, psicológicos, biológicos importantes y que no se va a comportar como se comporta una adulta y que a la adherencia a un patrón de alimentación saludable va a estar mucho más sesgado por mil cosas, que afecta la presión del de la misma edad, que aparte tiene una vida compleja porque entonces la pareja, que es también otro adolescente, pero entonces viven a veces con la mamá, pero entonces el adolescente sí es pareja o no es pareja, pero voy a la escuela, pero aparte estoy embarazada. Es así como factores muy, muy complejos que, claro, lo que tenemos que trabajar es la prevención del embarazo adolescente. Eso Claro. sería lo primero, pero sí es interesante porque habría que estudiar, estamos haciendo nosotros ese estudio como de evaluar conductas de estilo de vida Sí. eh, relevantes En adolescentes. adolescentes embarazadas. Y es Ya. interesante porque hicimos como un semáforo que nos permitió ver qué conductas eran como las más prevalentes y entonces vemos cosas parecidas pues en salud, ¿no? En donde sabemos que tenemos mucho consumo de bebidas azucaradas, altísimo, ¿no? Alto consumo de cereales densamente energéticos, Pues es que cositas. comen como niños, ¿no? Todavía, o sea, como niños mal portados. Bueno, o ¿Sí? sea, que no tienen un ejemplo quizás en la No, y familia. además también hay esto de los adolescentes que es el momento en que tú te haces independiente, ¿no? En que rompes, en que Claro. están los de la pareja, ¿no? Los que están alrededor, y ellos son a los que les vas a hacer caso, entonces mucho por pertenecer, por rebeldía, también Sí, pero se están independizando realmente, o sea, se están intentando independizar con conductas de riesgo, que obviamente, pues una de ellas fue el haber quedado embarazada, ¿no? En algún momento. por Bueno, y supuesto. ya nada, si quieres así para cerrar, o sea, porque aquí tú y yo nos vamos a estar toda la noche platicando sobre esto, ¿qué otras conductas que también serían como importantes cuidar en el embarazo? Sabes que pues claro que son importantes, ejercicio, dormir, ya sabes, o sea, todo esto, o sea, cómo me cuido yo también como mi salud, Yo creo emocional, que, mental, o sea, en general durante el embarazo, ¿no? yo ¿Cómo creo que me, es muy importante. Alguien decía que el embarazo es una etapa ideal de enseñar, ¿no? O de aprendizaje porque hay una motivación externa. enorme?
O sea, que no nada más eres tú para ponerte a hacer ejercicio o tú para comer bien o tú, sino que es por el bebé y eso hace que tal vez puedas como pasar estas barreras que igual de otra manera no hubieras pasado. Entonces, aprovechar esta oportunidad como para arreglar las piezas, ¿no? E intentar aquello que no hemos podido intentar, yo diría. Sí, como de, a ver, voy a intentar y voy a empezar a preparar así y mantener esta actitud positiva, pero muy de en familia, de disfrute, de tratar que sea algo de cambio para largo plazo, ¿no? O sea, estos cambios en el embarazo, la idea es que se queden para como hábitos familiares, yo diría, para Sí. estos primeros 2 años de vida de este bebé, en donde si ese bebé llega a una casa en donde el embarazo ya fue así, pues es más probable que entonces al bebé le corresponda entrar a esa dieta familiar, que yo digo, a los 12 meses tenía que entrar a dieta familiar, pero no a esa, ¿no? O sea, Sí. ¿no? De 1 litro de refresco. Entonces, no, si entra ya es dieta familiar, entonces es como promover esas buenas conductas, creo yo. Es una buena oportunidad para la familia empezar a promover buenas conductas, más de preparar alimentos, ¿no? Más Sí. de compartir comidas, Ajá, de preparar reducción comidas del juntos. estrés, de reducción del estrés, ¿no? Técnicas Así de es. relajación, o sea, realizar actividad física, pues 150 minutos a la semana sí se recomienda, excepto haya una contraindicación médica, pero si no la hay, caminar es un perfecto ejercicio, yoga es un buen ejercicio, natación es un buen ejercicio. ¿Qué otra cosa podría ser? El Dormir automonitoreo, bien, ¿no? O sea, también en dormir, familia tener como horarios más sanos y más rutina, saludables. horarios. Si estás embarazada, sabes, como con tu segundo embarazo ya tienes un bebé, o sea, más chico, un hijo chico, o sea, que no se duerman tardísimo y luego tú también y luego se levanten a quién sabe qué horas y... Cultura para todos, ¿no? O sea, para el bebé, para el niño mayor, para la mamá, entonces compartir tareas también. Entonces es Sí, como, sí necesitas tu red de apoyo social, que no necesariamente tiene que ser tal vez este matrimonio perfecto, ¿no? Que es que yo no tengo pareja, no, o sea, tu red de apoyo social. Entonces, ¿cómo voy a construir esta red que me claro. ayude a que yo pueda soportarme y poderme dormir mis 8 horas y poder comer, preparar alimentos y poder disfrutar un ratito de mi yoga o de caminar mi media horita? O sea, ¿qué necesito tener? Para que esto sea ¿Qué importante. tengo que resolver? Ajá, ¿qué piezas del rompecabezas tengo que mover para que a esto lo pueda lograr? ¿No? Sí, Entonces, eso sí. creo que es súper importante. Y yo estoy de acuerdo contigo porque, o sea, cuando vemos también como teorías y modelos para la modificación de la conducta, o sea, el modelo de creencias en salud funciona muy bien durante el embarazo porque estás también con esa, o sea, y más yo creo que también tiene una característica de la mujer, ¿sabes? Como de cuidar mucho a los demás, ¿sabes? Entonces el embarazo es esa excusa perfecta como para cuidarte a ti, pero porque estás cuidando a otra persona, ¿no? O sea que como que tienes esas, ya sabes, Y no caer, estas, hay una línea muy delgada en como caer de tengo que hacerlo perfecto, tengo que comer perfecto y si no gano perfecto, o sea, como mucho estrés también puede generar. Entonces, no, o sea, no iba por el estrés, sino más bien verlo como una oportunidad de ir tomando lo que se me va facilitando, ¿no? ¿Qué cosas puedo ir haciendo además de suplementarme y además de sí tratar de comer bien, qué otras cosas, ¿no? Dentro de este comer bien, qué cosas se me facilita, qué cosas me hacen sentir bien y ir avanzando sin estrés, ¿no? No va a ser perfecto, ni podemos modificar todas las conductas de un jalón. pero también es una etapa, o sea, yo siempre digo, es una etapa hermosa, o sea, gózala, ¿no? ¿Sabes? Es como, ay, pero es que me siento rara. Pues sí, efectivamente te sientes rara, o sea, nunca habías estado embarazada, por ejemplo, a la primeriza, ¿no? Sí. Todo embarazo también puede ser diferente, o sea, un embarazo de otro puede ser completamente diferente en la misma mujer. Y finalmente también es como, o sea, ¿cómo me voy a cuidar yo para estar bien Sí, y sí. gozar? Solo va a durar 9 meses, o sea, no es como, o sea, no es ni para siempre ni nada, vas a entrar después a otra etapa y entonces disfruta lo que esa etapa también te trae y que puede ser maravilloso, ¿no? A mí me encantó estar embarazada, Sí. fue...
Y creo que es importante también ahí para el autocuidado, estas prácticas de automonitoreo también sirven, ¿no? Pueden servir este automonitoreo de cómo estoy, qué estoy comiendo, este automonitoreo de mis rutinas, ¿no? De, a ver, yo dije que iba a hacer estos ejercicios, o dije que me iba a tomar el suplemento, o qué es lo que yo quiero lograr, y me voy monitoreando, y entonces empiezo a ver cuándo sí lo logro, cuándo no lo logro, cómo me siento cuando lo logro, ¿no? Y es todo esto puede hacer círculos virtuosos que ayuden a que esos comportamientos se vayan quedando y además a que tú te cuides a ti misma. O sea, no sea de que dependo si fui al doctor o no, sino yo tengo el control de mi cuidado. Así es. Y finalmente yo creo que hay una meta, ¿no? También la meta, bueno, para mí era y sería también es esa parte de cómo quieres, o sea, el nacimiento de tus hijos. Y obviamente va a haber una parte que no vas a tener control. Voy a tener un programa también sobre nacimiento, ¿sabes? Con dulas, ese tipo de cosas, o sea, para también tratar de entender cómo realmente nosotros podemos participar dentro de, porque somos nosotros las que vamos a parir, ¿no? No el doctor. Y autogestión de tu embarazo. Sí, exactamente. Entonces, o sea, el parto en sí como tal es un maratón. Entonces, los 9 meses del embarazo se convierten también en una preparación para eso. Y entre más como te prepares también, ¿sabes? Para lo que tú quieres lograr en tu parto, por ejemplo. No te sale porque te preparas. Yo me preparé, tuve un embarazo de riesgo al final, tuve una complicación y ya no pude, ¿no? Tuvo que ser cesárea de emergencia. Pero toda esa preparación ya tuvo un efecto. Un efecto, porque entonces positivo. También aprendiste a aceptar X cosas o estabas más entrenada para saber que podían pasar tales otras cosas. O sea, al fin y al cabo todo va a servir y todo va a apoyar a ese resultado final, sea como sea, y a tener esa actitud positiva, ¿no? También de bueno, es por este lado, órale. Va, así es. Por ahí va el aprendizaje. ¿Sí? Y ahora no fue por acá, pues por acá, y así cada día, ¿no? Ah, pues hoy no pude comer bien, pues mañana sí. Sí, exactamente. Y empezar. Sí, es que si no también se vuelve una pesadilla. Oye, si fuéramos así, a manera de como cerrar y hacer así como una especie de resumen, y yo te digo, ok, Oti, te vas a embarazar, vas a tener ¿cómo se llama? Te vas a volver a embarazar. ¿Qué cuidarías tú en este momento? Era ficticio, era nada más, y tú imagínate, o sea, ¿sabes? ¿Qué harías diferente? O cómo lo harías, ¿no? O sea, ¿qué cuidarías ahorita sabiendo lo que tú sabes, después de... No cuidé tantas cosas y creo que ahora las cuidaría. O sea, yo sí me hubiera visto mis niveles de vitamina D y hubiera hecho esa suplementación. Como hubiera monitoreado más esta parte metabólica y de algunas otras vitaminas, igual B12, no hablamos ya de B12, zinc, etcétera, pero bueno. Sobre todo si eres vegetariano. Vegana, muy importante. ¿Qué más hubiera hecho? Por ejemplo, el ejercicio, la relajación, todo eso sí, ¿no? Pero me parece muy importante. Yo hice yoga, caminé y nadaba, entonces tenía tiempo, no tenía el primer embarazo, pues puedes hacerlo, ¿no? Sí, no al otro bebé, pero en el primero es así como de, date gusto, o sea. Así es. Entonces eso me parece muy importante, darte gusto, pero de lo que te gusta, o sea, no de mandato, sino lo que te gusta hacer y darte ese espacio para el embarazo, respiraciones, ejercicio, lo que sea. La alimentación, muy importante, creo que una recomendación fácil, bueno, no fácil de llevar, pero fácil de aprenderse es disminuir procesados y aumentar consumo de alimentos frescos, ¿no? Comida real, más preparación de platillos, o sea, eso yo creo que yo siempre lo hice, pero por ejemplo, yo tomaba café, ¿no? Y creo que podría haber eliminado el café. Digo, se sabe que se permite no más que no te pases de 300, algunos dicen 200 miligramos al día, y eso son varias tazas, o sea, no es tan bajo, ¿no? Y tal vez no sería lo mejor estar estimulando, ¿no? Yo ahí tal vez cambiaría lo de la cafeína en mi caso. El alcohol definitivamente no es recomendable, entonces no alcohol. Y la suplementación, tal vez también me hubiera apoyado con una suplementación bajita de muchos nutrimentos, ¿no? Solo me suplementé con hierro y ácido fólico.
vitamina D ni la observé, ni me la observaron, y pasó desapercibida. No estaba de moda. Creo que no puede pasar desapercibida, o sea, definitivamente, y está de moda por ese 30 y tantos %, ¿no? Ahorita en un estudio que estamos haciendo, vimos lo mismito que en la edad reproductiva en el embarazo. Es muy, muy alto. 37% con deficiente en primer trimestre. Yo también, fíjate, nada más así le añadiría a tu lista, que yo creo que también es algo que nos cuesta trabajo como mujeres, ¿sabes? Trabajadoras alfa, medio vueltas locas, que nos encanta andar haciendo cosas, que finalmente esas, o sea, últimas semanas del embarazo, ¿sabes? Cuando te estás sintiendo cansado, cuando te está, o sea, o sea, no voy a trabajar hasta el último para tener los últimos días. No, a ver, se necesita un espacio, necesitas anidar, ¿no? O sea, ir haciendo como tu nido y poderle como bajar, ¿no? Y que la hormona, o sea, que la traes así, ¿sabes? Sí. Que ya no te deja pensar, realmente la dejes ahí también como es que prepararte para parir, pues, ¿no? Que ahí tiene que ver todo esto de las incapacidades, ¿no? Sí. Entonces, con tal de que tú quieres juntar tu incapacidad máxima para cuando nace tu bebé, te llevas a lugares que no es correcto. Sí. O sea, yo estuve igual, o sea, hasta una semana así de manejando, que dices, pues no, porque no está bien. Es como tú dices, estoy totalmente de acuerdo y también lo hubiera cambiado, ¿no? Darte el chance de parar en el momento que hay que parar para empezar otra etapa que es súper... que va a requerir de toda tu presencia. Ajá, que va a ser muy compleja y que es shock. Entonces sí parar tal vez y estar lo más relajado posible, en las mejores y bueno, pues eso nos lleva a otras cosas que son, pues por ejemplo, todo el trabajo que tenemos que hacer también para cambiar todas las leyes de maternidad y de cuánto tiempo tener, o sea, eso todavía nos faltan medio años luz en ese sentido, comparado, por ejemplo, con los países europeos que tienen mínimo 6 meses de incapacidad. A las parejas también les dan. Sí, no es que un año, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Híjole, Oti, qué padre. Gracias. Qué padre plática. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Me encanta compartir este tema y este espacio contigo. Y bueno, pues nos vemos la próxima vez con temas todavía sobre conducta alimentaria en el ciclo de la vida. Que les vaya bonito. Felicidades. Adiós. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.